SER Podcast. Estamos en el Ecuador de la huelga de médicos, son 4 días de paro, estamos en el segundo. Esta noche queríamos escuchar las reivindicaciones de los médicos y además de forma detallada y tranquila y que nos cuenten. Miguel Lázaro, muy buenas noches. Buenas noches. Es el presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Y Ángela Hernández, buenas noches. Buenas noches. Es la secretaria general de AMIT, la Asociación de Médicos Titulados Superiores de Madrid, es el Sindicato Profesional de Médicos de Madrid. ¿Qué datos tienen del seguimiento de la huelga en este segundo día? El seguimiento, bueno, yo voy a hablar de Baleares, ¿no? Uh-huh. Que es el donde vengo. El seguimiento es muy importante. Hablamos de unas cifras muy altas a nivel hospitalario, con muchas operaciones, digamos, bloqueadas, anuladas. En primaria ha sido un poco más bajo, hay cierta asimetría, porque además, claro, ahí está el tema de la gripe y muchos compañeros, pues bueno, han decidido estar ahí, pero realmente el éxito de la huelga, pues se puede hablar de un éxito importante de la huelga nacional, y hablamos de cifras que estarían alrededor de entre el 65 al 85%. ¿Y en Madrid? En Madrid es muy complicado porque tenemos 34 hospitales públicos de gestión directa, 5 hospitales de gestión indirecta llamados, más de 420 entre centros de salud y consultorios, y además la extrahospitalaria. Nosotros no entramos en guerras de cifras con la Administración, porque además nosotros consideramos que con los mínimos máximos que nos imponen, en el fondo la huelga es otro de los derechos que nos tienen impedido a los médicos y a los facultativos, y que además es muy doloroso llegar a una huelga, porque pensemos que al final lo que hacemos es retrasar consultas, citas y cirugías a pacientes que no tienen ninguna culpa de ello, y que además nosotros los vemos como nuestros aliados. Estamos haciendo esto para que no se deteriore más el sistema. El seguimiento, estoy de acuerdo con el doctor Lázaro, que es muy importante. De hecho, que mañana hayan convocado al Comité de Huelga Nacional es un síntoma de ello. Y bueno, ya digo, creo que llegar a una huelga es un fracaso, y nosotros consideramos que los mínimos son médicos que querrían hacer huelga que no la pueden hacer. Dice que mañana han convocado al comité de huelga. Ustedes están negociando ahora mismo con el Ministerio de Sanidad el Estatuto Marco, que para entendernos todos son los mínimos de las condiciones laborales de los sanitarios, y luego ya a partir de ahí, sobre esos mínimos, con cada comunidad se llega a un acuerdo. Tiene sus especificidades cada territorio, pero hay unos mínimos para regular, digamos, las bases nacionales. Sí. ¿Ustedes qué reivindicaciones consideran absolutamente innegociables y que ahora mismo el Ministerio de Sanidad no les está dando? O sea, ¿qué reivindicaciones les han llevado a la huelga? Una cosa tan drástica como efectivamente una huelga de médicos. Al final es una cosa que, paralizar operaciones es una cosa muy delicada. Por eso los médicos no hacemos huelga. Nosotros, que nos cuesta hacer muchísimo una huelga. Yo tengo 68 años y la última huelga que hicimos fue hace muchísimo tiempo, en 1995, por la lucha por un estatuto propio, que es justamente, la historia se repite. Hemos estado desde el 2003 en un estatuto que ha permitido que por necesidad del servicio los médicos tengamos jornadas maratonianas, guardias obligatorias, no 4 al mes, sino muchas más. Hemos tenido una reclasificación en el grupo A1, que es, digamos, que tiene que ver con la formación, con la cualificación y con la responsabilidad, en la cual no hay un reconocimiento por parte de la Administración, y hay que partir de una base. Es una gran oportunidad histórica para que la sanidad del siglo XXI, que tiene un déficit y un talón de Aquiles, que es el déficit de médicos. O sea, nos faltan médicos especialistas. Entendemos que es una gran oportunidad para hacer un estatuto marco, digamos, que dé respuesta a ese déficit. Que tenemos un estatuto marco que sea incentivador, que reconozca la singularidad que tiene el médico. El médico tiene una formación, tiene una especialidad, tiene una curva de aprendizaje de toda la vida y tiene una responsabilidad. Cuando tú vas a un hospital vas a ver al médico, cuando vas a un centro de salud vas a ver al médico. Ese liderazgo asistencial, liderazgo de gestión, queremos que sea reconocido en grupo A1+, que además lleve una vinculación retributiva, como el estatuto de jueces y fiscales. O sea, el sueldo base de un médico cuando empieza un MIR es de 1.270 euros, 1.300. Cuando uno se jubila es de 1.300 euros. Nosotros queremos una vinculación que es normativa básica unido al grupo A1. Bien, luego hay otra cosa que es muy importante, que es el tema de las guardias. Bueno, hay que decirle a muchas personas que las guardias son obligatorias. O sea, un médico no se puede negar a hacer guardias. No, a partir de los 55 años, o sea, hay exenciones por motivos de enfermedad. Pero hay una cosa, cuando hay también embarazo, bajas por embarazo, pero bien. La clave es, las guardias suponen 4 o 5 años en nuestra vida profesional. 4 o 5 años con la sobrecarga que supone hacer guardias. O sea, las horas acumuladas en guardias... Es como 4 o 5 años, efectivamente. 4 años de trabajo. 4 o 5 años. Estas guardias son obligatorias.
la hora de la guardia, que es una hora extraordinaria, porque la jornada ordinaria sabemos que es por la mañana, se paga menos que la hora ordinaria. Joder, pues, no, espera, pero es que aún uno piensa que es al revés, todavía ¿no? te vas a escandalizar más. Es que nosotros, 4 o 5 años que tributamos por las guardias, eso no computa como variables correctoras para ver jubilarnos antes. Es decir, tú eso se lo cuentas, yo se lo cuento allí en Mallorca, en Palma, a que le compro el periódico y no se lo cree. Claro, ustedes aportan más a la seguridad social a través de las cotizaciones de esas horas, pero después su pensión no es mayor. Pero la pensión está topada y de eso no hablamos. Pero lo que hablamos es que no se jubilan antes, que ¿no? por supuesto, si alguien ha brillado más tiempo y con más intensidad, al menos que tenga la posibilidad de jubilarse antes. Y ustedes proponen que las guardias sean voluntarias completamente. Así funciona en otros países de Europa. Así funciona, por ejemplo, en Dinamarca y funciona sin problemas. Pero ¿y es sostenible el sistema? Bueno, lo que no es sostenible es seguir rompiendo y seguir estirando a los médicos como chicles. Y sobre todo no es solo que no sea sostenible, es que ya no estamos dispuestos a continuar. La profesión médica ha despertado. Las generaciones que vienen, y no lo digo como algo negativo, valoran su tiempo y su vida personal y no están dispuestos a pasar por donde hemos pasado nosotros con el chantaje de la vocación. Pero fíjate, Aymar, complementando lo que dice Ángela, que está muy bien, primero, es que nosotros queremos que haya un proceso de 8 a 10 años para conseguir la voluntariedad, pero es que mientras lo que queremos es, si son voluntarias y mejoras el estatus de las guardias, por ejemplo, la hora en Baleares, la hora de guardia, y somos los mejores, 31 y 35 euros en los festivos, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. La hora ordinaria en Baleares está alrededor de unos 45 o 50 euros, dependiendo evidentemente, de tu carrera profesional, de otras variables. O sea, si el estatus de la guardia se mejora, que es clave. Si se computa como tiempo de jubilación activa, habrá médicos que querrán hacer guardias. Mejoremos el estatus, porque esa es la clave. Hombre, ¿cómo vamos a nosotros? ¿A quién se le ocurre que nosotros vamos a decir a partir de mañana las guardias son voluntarias? Que no, hombre, que no. Por favor, pero eso no es un tema. No se nos cabe en la cabeza eso. Sí que nos cabe. A las generaciones que venimos nos cabe y lo vemos bastante claro. Pero, y llegará. De hecho, hace 20 años hablar de las guardias era tabú, porque como era con lo que los médicos cobraban más, a pesar de no tener vida y de no conocer a su familia, pero vamos, eso irá llegando poquito seguro. A poco probablemente. Yo tengo un recuerdo de mis nocheviejas hasta determinada edad eran siempre con mi padre, porque mi padre estaba de guardia. Mi padre es pediatra. Tu padre es pediatra. Sí, entonces, si tu padre es además pediatra, nos está escuchando seguro ahora mismo. Además, pues entonces tú te sabes todo lo que te vamos a contar y más. Perfectamente. Tu padre lo habrás vivido cuando tu padre no estaba, ¿no? Hombre, que sí lo he vivido. Tu padre agotado y cansado después de haber visto cuántos niños apuntan por la presión. Más allá del tema retributivo, hay un tema que son las condiciones de ejercicio. Y es que poco a poco se ha ido deteriorando, atendiendo a demasiados pacientes. O sea, cuando un residente termina aquí y se va a Dinamarca, no se va solo porque cobre 3 veces más, porque el salario mínimo también es 3 veces más allí, pero sobre todo es porque allí se puede seguir sintiendo médico. Atiende a un número de pacientes entre 15 y 20 pacientes y es un médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Puede hacer medicina comunitaria. Aquí eso se ha ido perdiendo y les da igual quebrarnos. De hecho, ahora mismo la gente decide irse a la privada porque concilia mejor, o incluso un fenómeno que era el que quería un poquito comentar, que nos preocupa mucho, que es el de la renuncia médica. Ahora mismo hay gente que después de estudiar 6 años de carrera, 1 o 2 de MIR y una especialidad de 4 y 5 años, después se decepciona tanto de cómo es trabajar en la gestión directa del sistema público que abandona, que cuelga la bata. Se va a otras cosas. ¿Qué cosas pasan en las guardias? ¿En qué condiciones trabajan ustedes? ¿O qué tipo de operaciones hacen en guardias sin haber descansado tanto tiempo? Que si los pacientes fuéramos conscientes, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pónganme ejemplos de cosas que pasan en las guardias y que no tendrían que pasar. Hablas de la seguridad de los pacientes, ¿no? En el fondo hablar de eso. La toma de decisiones tiene que ver con el estado cognitivo. Yo soy psiquiatra y sé que el principal depredador del cerebro es el estrés. Estrés crónico que se va acumulando. La toma de decisiones de un médico que lleva de guardia y que le levanta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que te rompen el sueño. De hecho, un indicador como el que decía Ángela, sabes que el depredador que hoy está en medicina actuando y en médicos jóvenes es el famoso burnout. Hay médicos quemados a los 35 y 40 años.
debido justamente a lo que estamos hablando, ¿no? A estresores organizacionales, laborales, a la mala planificación, a la mala gestión. Bueno, hay guardias, bueno, pues es que hay guardias, hay mucho tipo de guardias, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, por ejemplo, hay cirujanos, por decir, un neurocirujano. Yo soy cirujana general y un ejemplo sería los politraumáticos. Pueden llegar en cualquier momento. También un mensaje de tranquilidad a la población. Te activas y en ese momento lo haces bien. Esto tiene más repercusiones para la salud del profesional que para los pacientes. Pero es verdad que si se limitan las horas en aviación, por ejemplo, no tiene ningún sentido que no se limiten en neurocirugía, en cirugía, o un psiquiatra. Los psiquiatras también están esperando casos graves a veces. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Cuál debería ser el descanso mínimo entre una jornada de guardia y volver a reincorporarse? ¿Eso cómo debería estar regulado? Eso es muy complicado responderlo porque somos más de 47 especialidades médicas, más los facultativos. Hay muchos niveles asistenciales. Marcar una sola cosa, que yo creo que ha sido otro de los fallos del Ministerio, tratar de englobarnos en el 2003 junto con todas las categorías, creo que fue un fallo, y tratar de hacer un estatuto marco en el que sea una norma única para todos. Ese es precisamente uno de los motivos por el que pedimos un estatuto médico y facultativo propio. Ustedes quieren un estatuto médico, un estatuto marco específico para los médicos que sea distinto al de las enfermeras. Eso es, porque la guardia de un neurocirujano nunca Claro, vamos a conseguir tener cirujanos cardíacos y neurocirujanos suficientes para cubrir las necesidades en todas partes. Todos queremos un hospital a la puerta de casa, pero eso no es realista. Pero además hay otra cosa, el estatuto propio tiene que ver con la singularidad del médico. Es que nosotros somos singulares, no somos elitistas, no desayunamos con Dios y bajamos a la tierra, no, tenemos una singularidad desde la formación hasta la curva, hasta la responsabilidad y la alta cualificación, que además tenemos a través de los créditos famosos de 360 grados, que es el sistema en el cual se mide la formación, ¿vale? Dime qué profesional hoy en la sanidad trabaja 48 horas semanales. Estábamos hablando de 37 horas y media o 35 horas. Nosotros queremos trabajar como ellos, jornada ordinaria por la mañana, y el exceso de jornada que están las guardias, que sean consideradas guardias extraordinarias. ¿Cuál es el gran problema que está ocurriendo? Y vuelvo a decirlo, es que nos faltan médicos especialistas. Somos la megafactoría de galenos del mundo. Tenemos más universidades de facultades de medicina que Corea del Sur, que nos ganaba hasta hace poco, ¿vale? Bueno, estamos ahí, fabricamos galenos, pero ¿por qué resulta que faltan en la sanidad pública faltan médicos? Esa es la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué faltan médicos? ¿Y cuál es la respuesta? Las condiciones de ejercicio. Laborales y retributivas, es decir, cuando tú concilias mejor en la privada porque puedes decidir tus horarios. O tienes guardias, pero las eliges tú. O cuando tú te vas a hacer cirugía plástica y no tienes que ver 60 pacientes por día. La atención primaria es uno de los casos. Aunque hace 4 años aquí en Madrid conseguimos limitar el número de pacientes, ayer mismo vi un listado de forzados de más de 20 pacientes sobre los 34, que ya son de lunes a viernes. Entonces, es que 50 y pico pacientes en una jornada, eso es imposible. Es que no sabrías al final, ya puedes mezclar hasta los nombres. Porque los miras, pero no los ves, porque además tienes el ordenador. O sea, yo creo que si es necesario y es clave hoy, porque la primaria es el GPS de la sanidad y es la clave de la sostenibilidad del sistema sanitario, ¿vale? Es un pacto, desde luego, por la sanidad, que no se politice, que se profesionalice la gestión, que se planifique bien, pero sobre todo la primaria. La primaria, está dándose el caso de que en Baleares acaban 50 médicos de familia, el MIR. ¿Sabes cuántos se quedan en el centro de salud? ¿Cuántos? 10. Pero esto lleva pasando desde hace 14 años. En Madrid exactamente igual, y hasta que no lo empezamos a hacer públicos está mal gestionado. Está totalmente que está mal gestionado. Por cierto, hablando de la falta de médicos en atención primaria y en pediatría también, hace 3 años se empezó a aplicar una cosa que se llama la jubilación activa para que los médicos que se tenían que jubilar pudieran seguir trabajando unos años, precisamente porque hacía falta ese tipo de médicos, pediatras, médicos de atención primaria. Durante 3 años eso ha funcionado bien, pero ahora quedan 18 días para que todos esos médicos que quieren seguir trabajando, algunos de ellos, se vayan a la calle porque no se ha prorrogado. Pero fue una buena estrategia y las noticias que tengo yo es que lo van a prorrogar. Fue una buena estrategia, desde luego fue una buena estrategia. De todas formas, Miguel, si me permites, el que a 18 días, que es el día 28 cuando termina, todavía no se sepa, es una muestra más de cómo gestionan y de la falta de respeto hacia esos médicos y facultativos. Porque claro, muchos están tranquilos esperando porque les da
más o menos igual para su vida, Sí, continuar o no continuar, pero hay muchos otros que ya dicen, a mí hay algunos que ya me han dicho, yo lo voy a dejar porque no me parece bien que a un mes no sepa si esto va a continuar, si no va a continuar. Es una muestra más cómo se trata a los residentes. Los residentes es un contrato de formación y laboral, les ponen mínimos, pero cobran poquísimo para la responsabilidad que tienen que asumir. Y es un suma y sigue, insisto. Yo he hablado con médicos de otros países recientemente que se les nota muchísimo más contentos. Y estoy hablando de países pues tan como Dinamarca, que justo coincidió que vinieron a la sede, o como Argentina, aunque tengan otras formas de gestión. Y otra cosa que quería señalar es que hay un peloteo tremendo entre el Ministerio y las comunidades. Aquí al final, unos por otros, la responsabilidad no es de nadie. No. Por ejemplo, nosotros en Madrid la huelga la potenciamos haciendo también una convocatoria autonómica. Lo han hecho muchas otras autonomías. El Ministerio mañana se reúne a nivel nacional. De la comunidad no hemos recibido ninguna llamada todavía, aunque sean los que están sufriendo la huelga. Y todo esto se puede arreglar desde los dos sitios. ¿Por qué no lo hacen? Porque en el fondo están de acuerdo a tener el kilo de médico a precio de saldo y eso nos va a costar cambiarlo, pero somos muy perseverantes y yo creo que lo vamos a conseguir, sobre todo porque lo hacemos por los pacientes. Apuntar una cosa, cuando hablamos del ámbito propio de representación, sí, ¿no? Hay una cosa, nosotros estamos dentro de la Federación Europea de Médicos Asalariados, que es un lobby sanitario de Bruselas con muchos países. Los únicos países que no tienen ámbito propio de negociación, ¿sabes quiénes son? Es Croacia y Rumanía. Portugal, que está al lado. Y España. Cuando tú se lo cuentas, bueno, España, claro, sí, digo que nosotros lo tenemos. Tú lo cuentas y realmente se quedan sorprendidos a este nivel. Y otra cosa, hay unas cosas que son competencias autonómicas, pero hay otras cosas que son competencias estatales. Y el Estatuto Marco es el suelo y la base y es de competencia estatal. La reclasificación es de competencia estatal. La jornada, las guardias que nosotros queremos que sean exceso de jornada extraordinaria, es de competencia estatal. La cuantía no, porque es autonómica. Y la incompatibilidad de jefes de servicios y tal, es una competencia que ya prácticamente en todas las comunidades, excepto Asturias, no hay incompatibilidad, pero es una cuestión ideológica de la ministra. La movilidad forzosa también es una cuestión del Estatuto Marco a nivel estatal. Es decir, hay aspectos estatales, aunque evidentemente yo quiero que ningún político nos quiere y esto es lo que pienso yo, ¿vale? Esta noche va a estar la ministra aquí en Hora 25 a partir de las 11 y mañana se van a reunir con el Ministerio. ¿Con la ministra como tal? ¿O con el Ministerio? Ojalá que la ministra últimamente ha venido, ¿no? Y ha estado muy bien, pero la verdad es que, bueno, lo decía muy bien Ángela, el hecho de que mañana nos reúna significa que hemos ganado el relato en la calle. Algo se mueve, ¿no? Cuidado, el relato en la calle. Lo hemos ganado que la huelga ha sido un éxito y yo creo que incluso la ministra me atrevía a decir que probablemente alguien del gobierno le ha dicho resuélvelo. Pero yo mañana te voy a decir sinceramente, ojalá, mejor dice que cuando uno no tiene expectativas no se frustra. Yo no me quiero frustrar. Yo creo que mañana no creo que lleguemos a un acuerdo que sería un estatuto propio y empezar de cero con un estatuto propio del médico. ¿Qué razones tenemos? El problema y otra cosa que duele como médicos y que, vamos, yo la he comparado las declaraciones que lleva haciendo esta semana, diciendo que ya ha incorporado todo aquello que pedíamos, me parecen de una falta de conexión con la realidad y con el día a día de los médicos que es comparable a cuando en la huelga de atención primaria Enrique Ruiz Escudero salía diciendo que no había ningún problema. Que era el consejero de Sanidad. Que era el consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, que no había ningún problema. Realmente cuando están a otras cosas, cuando están a sus resultados, a sus encuestas electorales y cuando están tratando de hacer, campaña con la sanidad, se nota mucho y esto no ayuda a nadie y sobre todo no ayuda ni a los profesionales ni a los pacientes, que necesitamos soluciones reales y las necesitamos para hace 10 años, pero para ahora también nos sirven. Ángela Hernández y Miguel Lázaro, muchísimas gracias a los dos y buenas noches. Gracias a ti. Gracias, Aymar. Vale. Salgo a pasear por dentro de mí, veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí. En la cadena SER. Puras bélicas y páramos de aceta, no fue por estos campos del bíblico jardín. Hora 25. Con Aymar Bretos. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Bajé las escaleras y de dos en dos perdí al bajar el norte y la respiración.
Y por la noche ¿qué harás? Traspaso descosiendo que hay un arco por pensar que yo me acuerdo todavía cuando te besaba. La cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.